Muy buenos días. Un saludo muy especial a los organizadores del evento. Muchas gracias por invitarnos. Es el primer evento en que me toca participar como ministro en ese tema que lo llevo en el corazón por muchos años. Como bien lo dijo Tatiana y como es la razón de ser de este foro, hay que entender que hace 20 años Colombia tomó la decisión de dar una transformación importante bajo el liderazgo del presidente Gaviria. Lo que hoy vemos es algo normal, de estar integrados con el mundo, hablar de la globalización, hablar de los tratados de libre comercio. En esa época fue un cambio fundamental y realmente lo que se hizo al internacionalizar la economía colombiana fue hacer esa transformación que es lo que ha permitido que Colombia avance sustancialmente en los últimos 20 años en el bienestar de sus ciudadanos. Pero obviamente esa internacionalización de la economía, esa apertura económica, tenía que estar acompañada por una serie de medidas internas en materia de competitividad. Todos decíamos en ese momento, ¿cómo nos vamos a abrir al mundo? ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que competir en Colombia, competir en el exterior. Y para eso tenía que haber una política muy fuerte en materia de mejorar esa competitividad a través de unas políticas de competitividad. Desde entonces se comenzó todos los gobiernos a mantener y a implementar acciones en pro de la competitividad. Desafortunadamente, la continuidad no siempre fue la misma. Hemos visto cómo hubo cambios institucionales permanentes. Hubo gobiernos en donde se tuvo como en mente implementar de manera muy agresiva una política de competitividad, que es la doctora Marta Lucía Ramírez, que como ministra de Comercio Exterior le dio un gran impulso con los encuentros de competitividad y una serie de acciones en pro de la competitividad. Algunas veces los gobiernos estuvieron dedicados a otros temas de agenda pública y eso realmente ha hecho que Colombia hoy en día esté como en la tabla media de los países en materia de competitividad. Ha habido avances importantes, hay noticias siempre importantes de avances. El día de ayer salió el último Doing Business, donde mejoramos del puesto 45 al puesto 43, con 3 países adicionales, luego son 5 puestos en que mejoramos, pero realmente estamos allí, estamos de terceros en América Latina. Todavía hay algunos países como Chile que nos superan en ciertos aspectos, y eso hace que este gobierno tenga como prioridad impulsar de manera agresiva una política de competitividad y de innovación en el país. Por eso desde inicios del gobierno se construyó toda una agenda nacional de competitividad e innovación que dirige el propio presidente de la República y de presidencia con Catalina Kreina acá presente. Eso ha permitido avances importantes, pero somos conscientes que hay que avanzar mucho más y que hay que salir de esa tabla media en materia de competitividad y ser un país realmente competitivo. Eso es lo que le piden a uno de los empresarios. ¿Qué estamos haciendo para eso? Realmente hay que ver el tema de manera integral. Lo que vamos a tener que trabajar en 3 grandes dimensiones. La primera, obviamente, la dimensión empresarial. Acá todos somos conscientes que en materia de productividad empresarial Colombia está rezagada. Ha habido algunos empresarios, un grupo importante de empresarios que se la han jugado para tener empresas competitivas y productivas, pero realmente hay que ofrecer al grueso del empresariado colombiano instrumentos que apoyen la productividad. Por eso uno de los grandes focos que tenemos en este momento desde el gobierno es apoyar la productividad empresarial con 4 frentes muy claros. El primero, apoyar la modernización de las empresas. Las empresas tienen que tener la última tecnología, tienen que tener bienes de capital, tienen que tener maquinaria que realmente les permita producir en buenas condiciones, ser productivos. ¿Cómo se logra eso? Con los créditos de largo plazo. Ahí me tocó en el rol anterior desde Bancoldes impulsar una política agresiva de créditos para la modernización, especialmente para las pymes, son créditos de largo plazo. Un estudio financiado por el BID que hicieron Marcela Asla y Marcela Meléndez concluyeron de analizar los créditos de Bancoldes, que los créditos de Bancoldes desde más de 5 años tenían un impacto muy positivo en las empresas. Comparó un grupo de empresas y qué pasó con las que tuvieron el crédito de Bancoldes con las que no lo tuvieron 2 años después, y las que tuvieron crédito de Bancoldes incrementaron la productividad un 10% más. Eso es relevante, eso reafirma la importancia de tener créditos especiales para temas de modernización empresarial. Pero no basta eso, toca tomar medidas como se tomó el gobierno desde hace ya algún tiempo de bajar a 0 la importación a los bienes de capital.
Hoy hay discusión con el sector privado y ellos quisieran también que la reglamentación de qué pasa con el IVA, los bienes de capital, pero eso es una decisión que se tomó bien importante. Hay programas específicos para apoyar a la modernización. Hay un programa que es Impulsa Mi Pyme, que cofinancia actividades de modernización para las pymes que quieran tener certificaciones, que quieran hacer un proceso gerencial que los va a modernizar. Hay cofinanciación del Estado. Es decir, hay una serie de instrumentos que apoyan la modernización empresarial. El segundo elemento es la innovación en el emprendimiento, que es una palabra de moda. Hoy en día, aparte de las grandes medidas de apoyo a la innovación, de destinar el 10% de las regalías a temas de innovación, hemos diseñado una serie de instrumentos que apoyan la innovación empresarial, con cuestiones revolucionarias. En Colombia no ha existido capital semilla. Cuando hace algunos años se empezó a impulsar el tema del emprendimiento en los jóvenes, tal vez la barrera que más grande se tenía era el tema del financiamiento. Eso lo conoce muy bien la doctora Marta Lucía. Y entonces ahí lo que se hizo es generar todo un esquema para apoyar el financiamiento de la etapa temprana del emprendimiento, a través de Capital Semilla, fomento de los Venture Capital, fomento de las redes de ángeles. Y en eso está concentrado el programa Impulsa Colombia, a través del cambio de la mentalidad y cultura en materia de innovación, a través de trabajo con las regiones para la vocación productiva regional, a través de elementos importantes como la innovación abierta. Pero ese tema de la innovación es fundamental. El tercer elemento es capital humano. Todos sabemos que las empresas necesitan capital especializado, capacitado. El trabajo con el SENA ha sido fabuloso. La visión del SENA de adecuar la oferta del personal capacitado para que le sirva a las empresas de trabajo totalmente sincronizado empresa SENA es fundamental y seguirá haciéndolo. Eso en capital humano es fundamental, al igual que trabajos con gente que en materia de educación, de la calidad de la educación, es crítico en ese sistema. Y por último, el tema de la formalización. Hay empresas que están en la informalidad, un buen grupo de la economía colombiana está en la informalidad. Ellos están condenados a no ser productivos, están condenados a la pobreza. En la medida que no existan medidas de que les apoye la formalización, llevarlos de la mano, no para que se formalicen como un fin en sí mismo, sino para que una vez formalizados se conecten a esa economía formal, que es lo que los va a jalonar realmente a ese crecimiento que todos necesitamos, pues no saldríamos de esa desventaja que tenemos en materia de productividad. Luego, el primer enfoque que hay que presentar es, estamos concentrados en apoyar la productividad empresarial, es un trabajo muy de la mano con los empresarios, y lo que puede hacer el gobierno en ese sentido es tener una serie de instrumentos que favorecen el tema de productividad cuando las empresas así lo requieren. Pero no vas a tener unas empresas productivas. Las empresas productivas hacen parte de un entorno sectorial, un entorno regional. Y pues ahí el gran foco es lo que hemos denominado el trabajo de los encadenamientos productivos. Ahí lo que se busca es realmente conectar las empresas en su sector para que obviamente se ganen eficiencias, al final tener unos productos competitivos. Pero también trabaja el tema de los clústeres. Desde hace 20 años se viene hablando de los clústeres en Colombia. Hay algunos que se han materializado, hay muchos otros que quedaron en el papel. Ese es el gran reto de romper los cuellos de botella para que realmente el tema de clústeres se desarrolle en el país. Ahí el trabajo regional es fundamental, el trabajo con la academia, el trabajo con el sector privado, el trabajo con el gobierno es crítico. Hay que conectar a los sectores entre sí. Cuando uno habla, por ejemplo, de transformación productiva, el programa de transformación productiva, que es bien importante porque tiene 16 sectores de clase mundial, que llegará a clase mundial. Si uno lograra conectar también el sector de las TICs, por ejemplo, con el sector agro, para que a través de tecnologías de la información, el sector agro también se modernice y sea mucho más productivo por un uso más eficiente en las semillas, en el riego, etcétera. O que si uno conecta a la industria con las locomotoras, con el sector de la construcción, con el sector de la infraestructura, va a jalonar a la industria. Y todo eso, además, tiene que conectarse con el mundo. Ya es donde vienen los acuerdos de libre comercio, hoy tan de moda y tan cuestionados por algunos. Pero realmente, si uno es empresario, ¿uno qué necesita? Vender. ¿Y uno qué puede hacer? Uno puede decidir entre vender a 40 millones, 47 millones de consumidores o venderle a casi 1.400 millones de consumidores. Yo creo que el empresario colombiano necesita aprovechar esos acuerdos. Obviamente somos conscientes que los acuerdos no son un fin en sí mismo, son un instrumento dentro de esa gran política de desarrollo empresarial. Y el gran esfuerzo ahora, pues obviamente, es en trabajar en ese aprovechamiento de esos acuerdos. Hay temas regulatorios muy elementales, de temas de permisos sanitarios, de trabajar en ciertos aspectos muy concretos para ayudar a exportar y aprovechar los acuerdos. Pero hay que verlos como una gran oportunidad.
Una vez tengamos ese entorno, primero una dimensión de productividad empresarial, segundo un entorno regional y sectorial basado en las cadenas productivas importante, obviamente hay que trabajar en los temas de competitividad nacional o lo que se llama los temas transversales, que es básicamente lo que cuando se habla de competitividad se refiere a ese último aspecto. Hay que tener una macroeconomía sana y estable. Qué maravilla para un empresario tener que hacer negocios con una economía cuya inflación está por debajo del 3%. Ahí sí puede planear, puede hacer cosas importantes. Obviamente hay que trabajar en temas de tener una tasa de cambio real que al final no le impida al empresario ser competitivo en el exterior. Hay que trabajar en temas de conectividad, es evidente. En temas de conectividad, no solamente de infraestructura, que son las inversiones grandes que se están haciendo en este momento para conectar al país en infraestructura, hay que trabajar también en temas de conectividad de Internet. También el tema, por ejemplo, de la banda ancha y el acceso a Internet ha sido fundamental en este gobierno. Hay que trabajar, obviamente, en temas de estabilidad y seguridad jurídica. Tal vez uno de los temas que más le mencionan a uno como ministro de Comercio es queremos seguridad jurídica en tema de impuestos, que nos faciliten la vida a las autoridades y no nos la entorpezcan cuando vamos a hacer nuestros negocios. Hay que trabajar en temas de luchar cuando obviamente uno no es competitivo si tiene que competir contra unos bienes que vienen del exterior con unas condiciones que realmente están vinculadas a actividades de lavado de activos donde pues, la competencia es totalmente desleal. Es decir, hay que trabajar una serie de temas transversales que hacen parte de ese sistema nacional de competitividad y de innovación que lidera la Presidencia de la República. Por eso lo que les quiero decir es que hay un compromiso total de este gobierno en apoyar el tema de la competitividad, pero viéndolo de manera integral, desde la empresa, desde las regiones y cadenas productivas y obviamente desde los temas transversales que nos afectan a cada uno de nosotros en el momento de hacer nuestros negocios. Así que bienvenidos a este foro. Sé que va a ser un día donde vamos a poder analizar estos 20 años de esfuerzos en el país en materia de competitividad y vamos a poder analizar sobre todo lo que hay que hacer de aquí en adelante. Muchísimas gracias.